Gloria al nombre del Señor Jesús. Continuamos con este tema muy importante. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Parte 2. Y estamos mirando aquí el verdadero bautismo. ¿Cómo lo hicieron los discípulos? Ya que el mandamiento es: vayan y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dimos lectura allá en Corintios, que nos habla de allí que así como el cuerpo tiene muchas funciones y es uno, también el Espíritu Santo, aunque hay muchos dones, pero no son tres espíritus ni dos espíritus. Dios es uno y Dios es espíritu, y es el mismo espíritu que hace todas estas cosas. Y podemos ver que allí el apóstol San Pablo, también los apóstoles, el apóstol San Pablo dice que el Espíritu de Cristo, refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces estos versículos son de suma importancia porque nos confirman que el Espíritu Santo es uno solo, dando a entender que aunque se hable de los diferentes dones, ministerios y operaciones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es uno solo, como se había explicado en la parte anterior. Entonces vamos a mirar aquí la importancia el bautismo en agua, que tiene un significado espiritual y simbólico también. También podemos mirar que el bautismo sí salva y da una aspiración de buena conciencia hacia Dios. Es decir, que el bautismo es importante para la salvación. Y el bautismo lo enseñaron los discípulos, y ellos también lo practicaron, lo enseñaron, porque era y es un mandato de Dios. En 1 de Pedro capítulo 3, el versículo 21, podemos ver que el bautismo nos salva, es decir, que sí nos salva el bautismo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Amén. Entonces podemos ver que el bautismo es importante, y el bautismo es indispensable para la salvación nuestra. Allá en Marcos capítulo 16, el versículo 16, podemos ver también las consecuencias que hay si no nos bautizamos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿A qué debe creer? Al Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y toda persona que cree en Jesucristo y cree en su Evangelio, pues le va a obedecer, no va a tener dificultad de obedecerle. Porque si ya cree en Él y cree en su palabra, entonces dice el versículo 16, el que creyere al Evangelio y fuere bautizado será salvo. Y si no creyere, ya está. No dice que va a ser. Ya está condenado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Pecábamos por naturaleza, pecábamos porque también, aunque sabíamos
hacer lo bueno y lo malo, lo bueno no lo hacíamos. Entonces pecábamos por naturaleza y pecábamos también porque transgredíamos a la ley de Dios. Es decir, que una falta grave a la ley de Dios. Y esos son los pecados propios de cada uno y por eso estábamos condenados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. No creer en Jesucristo y no bautizarse en su nombre para el perdón de los pecados es estar ya condenado. Entonces podemos ver aquí que el bautismo es indispensable para nuestra salvación. El bautismo es una confesión pública de fe en Jesús como nuestro Salvador. Romanos capítulo 10, el versículo 9. Así que debemos confesar públicamente que Jesús es nuestro Salvador. Gloria al nombre del Señor Jesús. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Amén, gloria a Dios. Entonces, que debemos confesarnos con nuestra boca. También el bautismo es muerte, sepultura y resurrección para una nueva vida, como está escrito en Romanos capítulo 6, el versículo 7. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Amén. Mire que dice ahí en Romanos 6:4 que somos sepultados figurativamente y también se sepulta ahí la persona en el bautismo, muere al mundo, muere al pecado, muere a todo aquello que no agrada a Dios y resucita para una nueva vida en Cristo. También Colosenses capítulo 2, el versículo 12 también nos habla de esta sepultura. Y el bautismo es muy importante para la salvación. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados, como Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Esto indica, gloria al nombre del Señor Jesús, que nos identificamos con Cristo Jesús en su muerte y en su sepultura y resucitamos para una vida en Él. Entonces debemos estar muertos ¿de qué? Muertos al pecado, muertos al mundo, muertos a los deseos mundanos y sepultados es el perdón de nuestros antiguos pecados. También podemos ver que podemos resucitar y resucitamos. Es vivir en vida nueva agradando a Dios. Entonces el bautismo es una parte. También podemos ver, gloria al nombre del Señor Jesús, indispensable para la salvación, ya que en el bautismo Dios nos perdona los pecados. Hechos 2:38 dice: arrepentíos y creed en el Señor Jesucristo. El arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para, ¿cuál es el propósito del bautismo? Para el perdón de los pecados. Ese es el gran propósito del bautismo.
Entonces, continuaremos con este tema muy hermoso del verdadero bautismo en agua. Que la paz de Dios descienda sobre vosotros. Y te recordamos que Cristo te ama. amén.